Y el objetivo es sencillamente poder compartir un poquito de conocimiento para desarrollar el liderazgo desde los seres humanos, para poder crecer sabiendo que el liderazgo es algo innato en nosotros, que nosotros podemos ir desarrollando en el día a día, siendo conscientes que el liderazgo es ser servidores, porque a eso venimos a este mundo, ser servidores para Dios y por las otras personas. Eso es el liderazgo para nosotros aquí en Un Café para Crecer. No tiene nada que ver con las 5 estrellitas ni con pararnos por allá en un escenario, tiene que ver con servir a los otros. Así que de eso hablamos aquí en Un Café para Crecer. Y en este tiempo que hemos venido hablando de nuestro propósito de vida, tiene que ver con cómo nosotros hemos trabajado todos los días, trabajamos todos los días. Y les quería traer esta foto hoy, haciendo un recuerdo, un recuento del año pasado. Este fue la celebración de un año de Un Café para Crecer. Y la traigo a memoria porque esta celebración la hicimos justamente cuando hicimos el año. Y aquí hay muchos propósitos de vida juntos, muchísimos. La semana pasada que hablamos de algunos, hablamos también de Samara. Hay muchos propósitos de vida de personas que están ahí y que hoy en día están cumpliendo como tal su propósito, que están eh, trabajando para otras personas, que están apoyando a otras personas dentro de su mismo día a día, en el trabajo diario, dentro de lo que hacen, son sensibles a esa voluntad del Señor, como les decía, y en su día a día van encontrando eso que resuena con ellos y que realmente, independiente de su profesión o de lo que estén haciendo, hay algo que los llama, que los apasiona, que es realmente en lo que ellos se desenvuelven, eh, que es eso que los hace definitivamente que vibren, y eso es el propósito de sus vidas. Puede ser ayudar a las personas a salir de un problema, puede ser ayudar a rescatar un matrimonio, puede ser sencillamente encontrar en tus finanzas la solución a través de encontrar un direccionamiento correcto para poder darle un vuelco a tu vida. Son muchas las personas con las que hemos compartido aquí en Un Café para Crecer y hoy quería hacerles como un espacio, incluso ahí está temas de salud, temas de hábitos de vida. Entonces, miren qué tan importante es recordar que entre nosotros mismos, dentro de este mismo panel aquí en Un Café para Crecer, hemos tenido personas que realmente han estado compartiendo con nosotros de sus propósitos de vida. Entonces, dentro de este espacio, aquí en Un Café para Crecer, y quiero recordar esta definición con la que hemos venido trabajando. El propósito de vida es ese rol que te dio Dios en el mundo, cómo servir al mundo una persona a la vez. Un propósito está donde te lleven tus pasos, porque si tú lo permites y estás alerta, siempre estarás dirigido para cumplir en este rol. Siempre nosotros vamos direccionados hacia ese rol, siempre. Entonces, estar alerta, estar pendientes, mientras que estamos en el día a día trabajando y ocupados, haciendo lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que tener pendientes y estar presentes. Estar viviendo presentes y no de pronto dormidos en el día a día muchas veces estamos como en modo automático. Estoy en el día a día, pero estoy trabajando ya en modo automático, haciendo lo que tengo que hacer y me pongo en modo, ya, mi agenda ya la tengo lista y todas las cosas que tengo que hacer y me desconecto de lo que está pasando alrededor.
eso que está pasando alrededor son cosas tan importantes y son cosas que ahí es donde tenemos que ser sensibles a qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, qué es lo que nos está queriendo, qué es lo que, dónde están nuestros talentos, dónde pueden estar nuestros talentos necesitados. Y ahí es donde realmente nuestro propósito comienza a tomar un real objetivo. Y de ahí lo importante, de los puntos fundamentales que veíamos. El primero, el ADN. ¿Quiénes somos nosotros? Y aquí les hago un reto muy importante. Miren, nuestro propósito pasa por quien nos creó a nosotros. Y hoy quiero así como hacerles un resumen claro de quién nos crea y en qué punto nosotros estamos en este momento. Puedes tener la edad que quieras, pero muchas veces nosotros abrimos los ojos a quiénes somos. Todo inicia cuando yo afirmo quién soy. Y este ejercicio es un ejercicio muy interesante, eh, que precisamente la persona que tengo invitado me lo hizo hacer un día. Pero ahora, Giovanna, escucha al Señor, quien te creó, Giovanna. El que te formó dice, no tengas miedo, porque he pagado rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Esa es la versión para mí de Isaías 43. Y mi reto para ti hoy es que tú hagas la tuya, porque este mensaje es para ti. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos hijos, que nosotros somos rescatados y que nosotros somos hijos de Dios. Y que nosotros estamos en este mundo para cumplir un propósito para Él. Y yo les venía diciendo en todo este tiempo que estamos dotados de unos dones y talentos hermosos que el Señor nos ha dado y que Él nos pone en este mundo con un propósito. Y cada vez que nosotros nos encontramos frente a una situación y tenemos la posibilidad de utilizar nuestros dones y talentos, es justamente para eso, justamente por eso es que estamos aquí en este mundo creado. Entonces, cuando nosotros entendemos, cuando nosotros sabemos de quiénes somos hijos, el menosprecio, el de pronto yo no soy tan bueno, el de pronto la falta del tenernos nosotros esa estima que es importante para nosotros mismos, pasa a un segundo lugar, porque tú sabes quién eres. Y el propósito de vida pasa por tu saber quién eres. Una de las cosas más importantes es tu identidad en propósito de vida. Entonces, ese pedacito me parece muy importante que lo tengamos muy claro y es de las cosas que quiero dejar bien marcadas en esta temporada, saber que somos hijos y que el Señor nos rescató y nos tomó y que realmente Él nos dio un propósito y que nosotros sí estamos dotados, ¿sí? Pero no somos nosotros, estamos en el lugar correcto, estamos en el momento correcto. Y si nosotros nos conocemos y sabemos realmente cuáles son nuestros dones, nuestros talentos, el estar en ese momento alrededor y poder observar lo que está pasando hacia mi alrededor, yo puedo estar alerta para saber en qué momento mis dones son necesitados y los que ni siquiera me imaginé. Entonces, es ese pedacito tan importante. Cuando nosotros sencillamente nos dejamos usar como herramientas útiles en las manos de nuestro creador. Así de sencillo. Propósito de vida pasa por eso. A veces nos ponemos, como les decía al principio, nos vamos por allá al Tíbet, por sitios lejanos, a ver dónde encuentro mi propósito de vida, a ver si me encuentro conmigo, pero realmente es en nuestra propia vida y viviéndola, en donde vamos a poder desarrollar, en donde vamos a poder ser útiles, en donde vamos a poder ejercer y poder ayudar a las otras personas y poder ser esa herramienta, esa gota de agua que se puede entregar al otro. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y tenemos que estar dispuestos a esta palabra. Y esta palabra que me parece tan importante y fundamental, se las voy a poner por acá.
Estar dispuestos a cambiar. ¿Y por qué cambiar? Porque a nosotros el panorama nos puede cambiar en cualquier momento. Nosotros venimos en una vida y tenemos nuestros planes. Y esos son nuestros planes. Y hacemos nuestro ejercicio y estamos hechos para planear. Y la vez pasada, hace 8 días, hablábamos de eso. Pero cuando se nos cambian los planes, ahí es cuando yo debo dejarme sorprender y sencillamente estar dispuestos para servir. Y ahí hay un punto fundamental. Y es que tengo que pinchar el ego. Y perdón que se los diga así de claro. Sí, tengo que pinchar el ego. Y disfrutar que los planes del Señor son perfectos, son mejores que los míos. Y sencillamente disfrutar de sus verdes pastos y a donde Él me lleva, a trabajar porque necesito servir, pero también a descansar. ¿Qué significa esto, Giovanna? Sí, que cuando voy a cumplir mi propósito, cuando yo estoy en mi trabajo, en mi día a día, en mi ejercicio de vida, yo cumplo mi propósito de vida porque soy usada para cumplir mi propósito de vida, pero yo necesito también entender que las cosas no van a ser todo como yo quiero, no, vamos a tener cambios y tenemos que aceptar esos cambios y hay que pinchar el ego. ¿Por qué? Porque es que no son las cosas como tú las deseas. Y a veces los campos son así de bonitos, pero a veces los campos son así, no son tan bonitos, pero también son campos verdes donde el Señor nos lleva a descansar. Entonces, el ejercicio de nosotros entender que el propósito de vida sucede mientras nosotros estamos viviendo y sucede mientras que hacemos nuestro ejercicio diario y mientras que yo voy desarrollando mi profesión. Y puede suceder dentro de mi profesión, utilizando mis dones y talentos, o incluso fuera de mi profesión, totalmente aparte, utilizando talentos que tengo, pero ni siquiera ejerciendo mi profesión, haciendo otra cosa diferente. Todo eso puede pasar. O mientras que estoy ejerciendo mi profesión, pero haciendo una cosa totalmente distinta. Ay, y veíamos el caso de médicos que sencillamente no es por su medicina, sino por la influencia y la voz que tienen, de médicos que enseñan, de médicos que salvan vidas. Entonces, todo el ejercicio de propósito de vida tiene que ver con acciones que realmente llevan a cumplir el propósito para el que el Señor nos tiene aquí. Es un rol, no es la profesión, no tiene que ver con que es una cosa solita y ya con esa ya cumplió el propósito de vida y ya no. Todos los días cumplimos propósito de vida. Y les decía que hasta con nuestra muerte cumplimos un propósito. Entonces, es importante que nosotros tengamos eso en nuestro corazón y este ejercicio de tener, de saber que vamos a hacer este cambio, de saber que hay cambios en nuestra vida, que vamos a enfrentar cambios. A veces es uno de los retos más complejos para el ser humano cuando nos enfrentamos al propósito de vida, a esto que se llama propósito. Y por eso muchas personas riñen con su propósito de vida. Y aquí les voy a dejar esta palabra sencilla. El propósito tiene que ver con servir y el servir tiene que ver con dar y tiene que ver con darnos a nosotros, con darte a ti. Eso es propósito de vida. Tiene que ver con darnos a nosotros mismos, así como nuestro Señor se entregó completamente por nosotros. Tiene que ver con darnos. Eso es propósito de vida. Entonces, este ejercicio de propósito, esto es cuando entendemos que es algo que realmente estalla nuestra cabeza. Yo puedo lograr entender que lo disfruto totalmente y que eh, me apasiona tanto que realmente logro entregar completamente a este propósito. Por eso es tan importante que ustedes lo sientan y resuenen en su corazón, ese propósito y que permitan ser usados en ese propósito. Ahora,
quiero invitar a la persona que les traigo de invitado especial porque es maravilloso y todo lo que les he dicho, eh, aquí está reflejado. Este invitado especial es mi maestro Rodrigo, ya hablamos la vez pasada de él y lo voy a presentar así de esta forma muy rápida. Miren, él es un hijo de Dios. Él es el esposo de María, de Mafe, que es su reina, y me encanta cómo la presenta, cómo le habla. Él es papá de Santi, de Rodri y de Alejo. Él es el abuelo de Juan Felipe de Pablo. Él es arquitecto en su profesión y él es maestro y él es pastor de vocación. Definitivamente es una persona a la que admiro mucho y con la que tengo todos los jueves, cada vez que nos sentamos a conversar, eh, me nutre el corazón y me nutre la mente. Y me encanta porque su labor, su manera de escudriñar y de conocer, más allá de su conocimiento, es la pasión con la que lo hace y el corazón con el que lo hace. Entonces quisiera que le diéramos la bienvenida. Rodrigo, buenos días. Hola, 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 buenos días. ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias. Aquí nervioso, como siempre, ya te he dicho que me pone nervioso esto. Mi internet está inestable, no sé si me oyen bien. Te escuchamos muy bien. Bueno, cuéntanos un Ah. poquito, para ti, ¿qué es propósito de vida? Como dijiste al principio, si uno se pusiera a tratar de sacar las descripciones de lo que es propósito, entonces más o menos preparémonos de aquí a las 12 del mediodía para hablar de qué es propósito. Pero si hay una manera eh, simple de uno encontrar el concepto de propósito, yo diría que el propósito es la razón por la cual tú fuiste creado en primer lugar, ¿sí? Punto. Porque es que hay un concepto muy egoísta de propósito. Por ejemplo, el reloj, para poner un ejemplo, el reloj fue creado ¿para qué? Para dar la hora. Sí, sencillo. Esa es la única razón de la existencia de un reloj. Entonces, cuando uno aprende ese tema del propósito, entonces uno dice, ok, entonces, ¿cuál fue la razón por la cual yo fui creado? Porque entonces me saca de mi perspectiva egoísta, donde diga cuál es mi propósito. Es distinto a decir cuál es el propósito para el cual yo fui creado, entonces traslado mi propósito a mi creado. Y empiezo a entender entonces que lo primero que yo debo conocer es el propósito general para el cual Dios me creó. Maravilloso punto de vista. Excelente. Yo tengo curiosidad eh, en el desarrollo del día a día tuyo. eh, ¿Cómo cumple propósito de vida Rodrigo siendo arquitecto, siendo maestro, siendo pastor, siendo trabajando con parejas? Cuéntanos un poquito de lo que tú haces y cómo sientes tú que estás desarrollando, cumples ese propósito de vida. Bueno, yo, ser humano común y corriente, mm, ya tengo canas, entonces ya he vivido un lapso de tiempo en mi vida. Soy arquitecto de profesión, y por la gracia de Dios he vivido toda mi vida, soy casado, vivo feliz con mi esposa, mis hijos y mis nietos. Y por la gracia de Dios yo empecé a ser alcanzado por Él y a generar muchas inquietudes en mi vida de lo que significa el conocer a Dios. Yo no puedo hablar hoy día de otra cosa. Yo me encontraría en choque, en perspectiva con personas que miran el propósito de vida y el alcance de lo que puede ser su vida sin la presencia de Dios en sus vidas, porque no tendría razón para mí
Es una vida muy vacía cuando tú vives un propósito de vida sin entender cuál es el propósito de vida de Dios para ti. A mí me impactó una, un versículo en la Biblia cuando estudiamos el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí hay un versículo que está en el capítulo 13, en el versículo 36, cuando Pablo está aclarando un salmo que habla de Jesús y él dice, ese salmo no hace referencia a David, sino a Jesús. Y él dice, no hace referencia a David. Y dice, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres. Y eso a mí me puso a pensar mucho. Entonces, David sirvió el propósito de Dios. No está diciendo, después de David haber encontrado él su propósito, sino que sirvió al propósito de Dios. Y además dice que fue en su propia generación. Entonces, cualquiera de las personas que estamos aquí reunidas, estamos cumpliendo un propósito en nuestra generación. A veces uno piensa, no, yo no nací para esta generación. No, naciste por un propósito en esta generación, ¿sí? Y ese propósito no es un propósito personal, egoísta, mío, que yo tengo que buscar a través de actividades, a través de tareas, sino a través de conocer a quien me dio ese propósito. Entonces, mi tarea a partir de un momento en mi vida fue buscar y conocer a quien me dio ese propósito. Porque cuando yo conozco a quien me dio ese propósito, resulta que me encontré con palabras como, por ejemplo, Dios cumplirá su propósito en mí. Entonces yo, wow, lo va a cumplir, porque el propósito no es mío, es un propósito que Él tiene puesto en mí para mi generación. Entonces yo voy a caminar en ese propósito. ¿Y cómo voy conociendo ese propósito? Ok, Dios me hizo arquitecto, Dios me hizo pastor, para que yo pudiera cumplir el propósito para el cual Él me hizo, así profesional, y me hizo que yo lo cumpliera en su tiempo y a su manera, ¿sí? Porque si no lo veo desde esa perspectiva, la verdad, mi vida sería una vida sin sentido. Yo no sé si alguien se ha preguntado aquí, ¿y yo para qué todo esto? ¿Para qué me hice profesional? ¿Para qué estudié? Incluso para qué yo me levanto todos los días por la mañana, para qué yo, ¿por qué estamos aquí? Es como la pregunta trascendental en la vida. Entonces, cuando tú empiezas a deshacer tu perspectiva egoísta de tu propósito en tus cosas, para lo que tú quieres hacer en tu vida, y empiezas a decir, ¿cuál es mi propósito, Señor? Porque tú has puesto un propósito en mí. Porque hay una carta que Pablo dice que todas las obras Dios las ha hecho, o sea, Dios me hizo criatura suya para yo poder caminar en las obras que Él ya tiene preparadas. Entonces, ¿qué obras tienes preparadas, Señor? Porque yo quiero caminar en esas obras. Entonces, yo lo primero que me dediqué a hacer, Giovanna, fue buscar y conocer a ese creador que me hizo para un propósito. Y cuando yo lo he aprendido a conocer, he aprendido a entender, por ejemplo, que el propósito entonces no tiene que ver con mi satisfacción. Porque si yo vivo un propósito pensando en cómo me satisface, yo estaría viviendo es mi propósito personal y egoísta y no cumpliendo tal vez el propósito de él. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo. Pablo se regocijaba, se gozaba cuando lo metían en las cárceles. ¿Te acuerdas que estudiamos eso? Se gozaba cuando lo sacaban a empujones de un lugar, se gozaba porque él decía, es que eso es parte de mi propósito, porque mi propósito, el propósito que Dios me dio, se está cumpliendo a través de esto. Entonces tú empiezas a vivir, a conocer el propósito de Dios para tu vida y a vivir para su gloria, que es prácticamente el propósito general para el cual Dios nos creó a cualquiera de nosotros. ¿Sí? Entonces yo con eso empecé a ajustar mis anhelos, yo con eso empecé a ajustar mis expectativas
para darle paso a la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, eso me enseñó a abandonar esta vida egoísta. Todavía me falta. Todavía pensamos muchas cosas de manera egoísta, centrados en nosotros mismos, para abrazar esa voluntad de Dios. Y no solamente la voluntad de Dios en mi vida ahora, sino saber que tengo una vida venidera. Y que cuando yo tengo la perspectiva, entendiendo eso, yo voy a dejar una vida vacía y empiezo a quedarme a tener respuestas de ese sin propósito, de ese saber por qué estoy aquí, para qué me hice arquitecto, por qué el Señor o por qué Dios, porque empiezo a entender que tengo un propósito que es el que Él va a hacer cumplir. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo trabajo, o sea, no empiezo a cambiar un concepto que es trabajar por el propósito a esforzarme en mi propósito. No sé si eso sea una diferencia, porque tú puedes trabajar, pero que tu trabajo se hace pesado. Es decir, cuando yo hago un esfuerzo, cuando yo me esfuerzo, todo propósito requiere un esfuerzo. Sí, es que yo les decía en alguna oportunidad, el propósito lo cumplimos todos los días porque puede que en algún momento nos atravesemos con alguna persona y en ese momento somos usados para ese propósito y en ese momento el Señor nos utiliza para algo. Y no sé si te ha sucedido y en medio de del mismo trabajo nosotros somos usados con las personas con las que mismo estamos. Por eso involucrados dentro del trabajo, no sé si en las personas como arquitecto, con tu equipo de trabajo, eh, el compartir esa experiencia, la diferencia antes de conocer al Señor, ahora conociéndolo con esta perspectiva de propósito nueva, ¿cómo ha sido esa diferencia de Rodrigo? ¿Cómo ha sido en su propósito de vida? Pues lo que te digo, la experiencia mía fue haber dado un giro total a la perspectiva egoísta de mi propósito, Ujú. porque tal vez mi propósito era convertirme en el mejor arquitecto posible, ¿sí? Y eso tiene un sesgo egoísta muy fuerte. O sea, yo quiero ser el mejor arquitecto. ¿Para qué? Pues para dar servicio a la gente, para que la gente que me necesite yo pueda ofrecer el mejor servicio. Y uno hace misión y visión y todo eso que es lo que uno le enseñan a nivel de empresa, de construir una misión y una visión. Pero cuando yo entendí que busca primero el reino de Dios, entonces, la experiencia mía fue abandonar esa perspectiva egoísta, ¿sí? Y aún siendo arquitecto, yo soy arquitecto por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo puedo darle gloria a Dios siendo arquitecto? Que en mi propósito todo lo que yo haga lo glorifique a Él, le dé la gloria a Él. Entonces, cada trabajo, cada actividad, cada incluso circunstancia, ya sea difícil o no, en mi vida secular, aunque yo eso peleo con ese término, en mi trabajo diario, en mi día a día, es siempre teniendo en la perspectiva que lo que yo haga lo glorifique a Él. Y entonces eso genera, el resultado para mí ha sido personalmente que todo esfuerzo produce gozo, ¿sí? Porque tiene un propósito y el propósito lo estoy cumpliendo, ¿sí? ¿Y qué otra experiencia he tenido como arquitecto? Que la ansiedad sobre mis expectativas profesionales disminuyeron, porque ya estoy cumpliendo. Lo estoy haciendo para la gloria de Él. Y si yo lo hago para Él, lo hago de la mejor manera posible. Lo hago no importando las circunstancias, sino importando que Él sea glorificado, que su nombre esté bien glorificado. Entonces, arquitecto, usted muy bueno, hermano, es que y nombro a Dios y pongo a Dios en todo lugar, porque yo siempre lo estoy glorificando a Él y dando alabanza a Él. Entonces, la ansiedad disminuye, el gozo llega, el gozo en medio del trabajo. Yo no sé si aquí hay personas, seguramente que sí, que en medio de su trabajo no están gozando, no tienen gozo, porque de pronto el trabajo tiene que ver con un esfuerzo diario que tienen que hacerlo porque es que tienen que llevar la papita a la casa,
porque es que si no trabajan, entonces se quedan sin ingresos. Pero el gozo, cuando tú haces, camina en lo que camine, hagas lo que hagas, si lo estás haciendo para la gloria de Dios, el gozo llega. Entonces, ¿cuál es el resultado? Te lo digo así honestamente, la eficacia, la eficiencia de mi trabajo es mayor. Lo Totalmente. Y mejor, nosotros vivimos en excelencia realmente, porque si tú sí, trabajas y todo lo que trabajas lo haces como para Dios, sí. entonces siempre trabajas en excelencia. Y ese es el modo de trabajar, porque trabajamos cumpliendo un propósito para Él de manera permanente. Así Ese es, es como el así es. ejercicio. Y la productividad se palpa. ¿Sí? Y no hay nadie más interesado que Dios en que yo conozca su propósito. Entonces, a cada resultado, a cada circunstancia, en mi carrera profesional, en mi vida personal, en mis circunstancias difíciles, cuando me he tenido que enfrentar, digamos que a circunstancias o a personas difíciles, yo le digo, Señor, ¿cuál es tu propósito? Yo no estoy pensando, bueno, mi propósito aquí no es estar en estas. Yo no nací para esto, yo no tengo que tener que pasar por esto. Suelto mi perspectiva egoísta y empiezo a decir, ¿cuál es tu propósito en estas circunstancias, Señor? Porque tu propósito es tu propósito específico, ¿no? Porque el propósito general, Él ya me lo dijo. Él me dijo, tú estás aquí para darme gloria, para glorificar mi nombre. Entonces, todo lo que hagas, hazlo con el propósito. Pero el propósito personal, entonces, empiezo yo a entender, ok, si este es tu propósito, si tú me colocaste aquí para algo, para resolver un asunto, bien sea profesional, bien sea personal, aún en medio de mi profesión, bien sea de dificultad, yo lo que pienso siempre es, Señor, ¿cuál es el propósito acá? Siempre oigo la misma respuesta, ¿sí? Si tú te quieres gloriar en algo, Rodrigo, si tú te quieres jactar en algo, jáctate en que me entiendes y me conoces. Entonces, ese ha sido mi enfoque, ese ha sido mi propósito. Cuando aparece la palabra maestro, tú la nombraste aquí al principio conmigo, eso es algo que llegó sin yo pensar que tenía que ser, porque eso me ha enseñado y al enseñarme yo tengo que dar de eso, yo tengo que dar de eso. Y esa es mi pasión por decirle a la gente, mira, el enfoque es otro, el enfoque es otro. Ayer tuvimos una experiencia, estoy trasnochado con unas personitas de la familia que llegaron, hay una crisis en la familia y yo les decía, miren para otro lado, miren para otro lado, miren para la única persona que nunca los va a engañar, miren para la única persona que nunca les va a fallar. Miren hacia la única persona que siempre va a estar con ustedes, nunca los va a soltar, nunca los va a dejar. Y aunque ustedes pasen como están pasando hoy por inundación o por fuego, nunca los va a ahogar, a dejar ahogar, nunca los va a dejar quemar, porque el propósito de Dios se cumplirá en tu vida. Camina mirando hacia allá. Entonces eso ha sido mi vida. Hoy día yo puedo expresarlo de esa manera. Así esté hablando de arquitectura, así esté hablando de la palabra de Dios, o así esté hablando con una persona sobre cualquier circunstancia. Entonces uno empieza a ser un poco evangelístico en su testimonio de vida, hablando en este tema específico, por ejemplo, de propósito. Entonces tú empiezas a caminar a eso, abandonar la vida egoísta centrada en mí mismo para abrazar el propósito que Dios tiene en mi vida y pensar en mi vida venidera, para que la vida deje de ser una vida vacía, en la que yo haga preguntas como ¿para dónde voy? Sí, eso Entonces, es. ¿No? definitivamente el propósito es nuestra vida en sí, nuestro estar andando en la voluntad del Señor y estar atento a que nuestros talentos, nuestros dones que Él mismo nos ha dado y nos ha permitido desarrollar en este mundo estén dispuestos a servir a las otras personas y a que nosotros estemos siempre atentos a a que estar atentos a que qué necesitan las personas que tenemos, no estar en el egoísmo de yo y mi crecimiento y hacia arriba yo, sino que hacia alrededor, siempre mirar hacia alrededor y es algo que es de lo que se trata este tema de un café para crecer desde que comenzamos. Nosotros siempre hemos hablado de que el liderazgo que hablamos aquí es un tema de servir, es un tema de servir. Nosotros estamos en este mundo para servir a los demás. Cuando nuestros propósitos son egoístas, cuando nuestros sueños y objetivos se vuelven egoístas,
estamos apuntando mal y ahí atiende mucho con lo que estás diciendo de propósito. Eh, Siempre el Señor nos va a llevar mirar hacia los lados, ¿no? No solamente hacia nosotros y el crecimiento nuestro, sino siempre a las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque cuando siempre crecemos en vertical, ese crecimiento vertical va a llevar a que nosotros en algún momento caigamos. Entonces siempre es con esa estructura que tenemos hacia nuestro lado, llámese esposo, hijos, las personas que tenemos o los que el Señor nos ponga alrededor. Porque si no estás con tu familia, sencillamente estás en otro lado, es en donde el Señor nos ponga en ese momento. Porque a veces sencillamente estamos en un lado en donde ahí en ese sitio en donde estás laborando, en donde estás estudiando, en donde estás haciendo diferentes actividades, ahí en ese espacio hay que prestar un servicio y hay que impactar a las personas que tenemos alrededor con lo que hacemos. Eso es Y ahí, como, y ahí estás cumpliendo un propósito. Es que uno no tiene ni idea. Yo me ponía a pensar, por ejemplo, cuando alguien está en cama, em, digamos que en coma, y hay personas que dicen, ¿por qué el Señor no se lo lleva? ¿Sí? Una pregunta difícil. Y entonces uno dice, es que hay un propósito. El propósito de Dios no se ha cumplido, tal vez no sea para Él, porque es el propósito para Dios. Tal vez estas personas alrededor de esta otra persona necesitan resolver cosas con esa experiencia de alguien. Entonces uno hasta estando en coma está cumpliendo el propósito de Dios. De cualquier manera, si tú entiendes que es el propósito de Él, tú te liberas de mucho peso, de mucha carga y de muchas preguntas, de muchas preguntas. Entonces a nosotros se nos acercan a veces y nos dicen, eh, yo, por ejemplo, quisiera encontrar mi llamado, ¿sí? Porque es que yo tengo unos dones y tú hablas ahora de los dones. Entonces yo quisiera ejercitar ese don. Entonces alguien le dice, ve, pero es que estamos necesitando esto. No, 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 pero es que ese no es mi don. Y entonces empezamos a sesgarnos de manera egoísta en el don que yo considero, ¿sí? Que tengo para servir. Entonces nosotros le decimos a la gente, mira, tú solo sirve, ahora que tú hablas del liderazgo basado en el servicio, y decimos, tú solo, mira, tienes que cumplir los dos mandamientos que dice Dios. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y ama al prójimo como a ti mismo. Jesús lo dijo, cuando aprendes a amar a las personas y ese amor te lleva al servicio, el don surge, el don se presenta. Tú empiezas a encontrar, y no sé si alguien aquí ha escuchado alguna vez a alguien que dice, mira, yo no sabía que yo servía para esto. Mira, yo sí. no me había dado cuenta lo que me carga a mí, por ejemplo, la gente de la tercera edad, cuando un día lo único que hice fue atender a una ancianita y ayudarle y me causó tanto impacto que por ahí yo cogí. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo fue amar a Dios, luego amar al prójimo y en base en el amor y servir en amor, encontró su llamado. Entonces, todo está, nosotros, y creo que tú sabes eso, y obviamente aquí no todos nos conocen, pero mi esposa y yo tenemos como fundamento siempre esto, lo tenemos siempre a la mano, porque eso nos ha ayudado a entender muchas cosas, a encontrar propósito, a desarrollar dones, a, a utilizar esos dones con un propósito de servicio y amar a la gente, amar a la gente por encima de incluso nuestra propia existencia, cosas que uno en su egoísmo difícilmente logra. Entonces, pues, eso es para mí el conocer el propósito, el hablar sobre el propósito hoy día y saber que Dios me hizo para una razón y yo camino en eso. Haya las circunstancias que haya, esté enfrentado a las personas que esté enfrentado, ¿sí? Dios dice que Él, ya, Rodrigo, yo preparé unas buenas obras, ¿no? Además que Él no dice te prepare unas buenas obras para que camines en ellas. Camina. Entonces, basado en ese fundamento, lo digo mi esposa y yo, hemos aprendido a conocer
el propósito de Dios para nuestras vidas y a descartar el pensamiento egoísta de cuál es mi propósito para yo tener éxito, para yo desarrollarme. Por ahí pasamos, ¿no? Por ahí pasamos y trabajamos en modelos de negocios donde el liderazgo se basa en el éxito, en ser la cabeza, en ser el primero, en mostrar resultados y en que tú le ayudas a la gente cuando tú muestras resultados de mucho dinero, de muchos resultados, de reconocimiento, de fama, de poder, etcétera, etcétera. Todo eso nos tocó hacer como Pablo, decir, todo eso ya lo tengo por basura, ¿sí? Con el simple propósito de conocer a Cristo. Ante el aceptar el cambio por eso, el entender que los planes de Él son mejores que los nuestros. Y por eso al principio decía, pinche el ego, porque de las premisas que necesitamos en este tema de propósito de vida es entender que los planes de Él son uf, mil veces mejores que los nuestros. Así que sí, totalmente entender ese pedacito, pastor, es supremamente importante. ¿Sí? Y obviamente, la conclusión para mí y para mi esposa es que a menos que nosotros llevemos a cabo y vivamos el propósito de Dios para nuestras vidas, habremos fracasado. No estamos hablando de éxito, no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de fama, no estamos hablando de reconocimiento. A menos que nosotros llevemos a cabo y vivamos el propósito de Dios para nuestras vidas, habremos fracasado, ¿sí? Y sin Dios, la vida es un sinsentido. Entonces, esa es lo que yo te puedo hablar sobre el propósito, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta que le quiera hacer al maestro Rodrigo, pastor Rodrigo, arquitecto Rodrigo, hijo de Dios? Qué susto. ¡Qué susto! No, eso no es susto. Bueno, por acá, bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por compartirnos esa experiencia, por compartirnos realmente ese testimonio que ha sido descubrir para ti lo que es el propósito de vida, que es realmente la vida misma, es descubrir para qué estamos en este mundo, para qué entender que estamos puestos aquí sencillamente porque Dios nos creó y porque nos creó con un propósito y nuestros días están escritos desde el primero hasta el último y Él nos tiene a nosotros totalmente planeados desde que nos crea. Así que el Señor es bueno, es maravilloso y tiene planes geniales con nosotros. Tendremos que pasar por algunas de pronto no tan chéveres y tendremos que encontrar en cada una de ellas los motivos por los cuales sí que tenemos que aprender en cada cosa. Que a veces Y, no nos gusta. sí, y aprender, y créeme que no lo digo que sea fácil, pero aprender a tener el gozo en esas circunstancias. Pero vuelvo y Así, te digo, ¿cómo aprende? Uno dice, pero ¿cómo quiere que yo tenga gozo en esas circunstancias? Porque cuando tú entiendes que es un propósito del Creador para tu vida, tú dices, bueno, voy a pasar por ahí, porque es tu propósito, Señor. Entonces caminaré, obviamente, ayúdame, ¿sí? Como dice mi esposa, hazme pasito, Señor, pero uno camina por allí con gozo porque sabe que el propósito se está cumpliendo. así es. Mira, por aquí nos dicen que ha sido una reunión grandiosa, que son palabras llenas de luz, que hay momentos en que nos sentimos vulnerables cuando nos preguntamos cuál es nuestro propósito. No, no nos sintamos vulnerables. Nuestro propósito, el Señor sabe cuál es nuestro propósito para nosotros y nosotros caminamos en la voluntad del Señor. Es eso. A veces nos sentimos presionados y hay gente que dice, me voy, como les decía en la primera, nos vamos, se van hasta, pagan un mundo de plata y se van por allá para el otro lado del mundo. Voy a ir a buscar mi propósito de vida. Mm. Vivan la vida y en la vida vamos encontrando realmente cuál es nuestro propósito. Ese es el objetivo. Y el Señor nos va mostrando día a día cuáles son los pasos. Recuerden, nuestros planes son nuestros, pero el Señor es quien dirige nuestros pasos.
Eso es parte de nuestro andar. Él es el que lleva nuestros pasos. Es muy importante que seamos totalmente sensibles a esa voz del Señor, a esa claridad de lo que Él nos da, esa luz que Él nos va dando en nuestro andar. Así que este era el tema, este es el cierre de temporada de Un Café para Crecer, de este propósito de vida, que encuentren realmente en esa sensibilidad a la voluntad de Dios, que es la que les va a permitir a ustedes caminar en ese propósito que Él tiene para ustedes, para lo que han sido creados y que puedan conocerlo cada día más. Y nos vemos en la siguiente temporada. Realmente vamos una por una. Todavía ahí sigo en el ejercicio de seguir conociendo y aprendiendo cada día más de este maestro maravilloso al que le agradezco muchísimo, Gracias, gracias. muchísimo. Y si quieren más conocimiento, más conocer del Señor, jueves, pregúntenme, escríbanme, los jueves a las 7 de la noche. Con mucho gusto y gracias, Giovanna, por las palabras. Me hace sonrojar. No estoy acostumbrado a eso. Pero bueno, estamos aquí para servir. Estamos aquí para servir y ser instrumentos de Dios para cualquiera que se acerque a nosotros. Porque somos instrumentos de Él para cumplir sus propósitos. Así es. Y mucho gusto para todos. Aquí veo algunos que conozco, ¿sí? Y gracias, gracias, gracias. Feliz día. Gracias, feliz día. Un abracito para todos.